Gracias por continuar con nosotros. Esta entrevista la realizamos 2 días antes de que el ingeniero Morrison anunciara su alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, durante nuestra conversación, el ex aspirante a la presidencia nos reveló por qué tomó esta decisión. Veamos. Bueno, en estos momentos acabo de releer el libro titulado Fuego y Cenizas de Michael Ignatieff. Michael es un profesor de la Universidad de Harvard y él narra su experiencia política al ingresar en la política siendo un académico y habla de sus éxitos y sus frustraciones. Y es un libro que a mí me llena de mucha satisfacción leer porque como estoy involucrado en el tema de la política y he sido un académico, me toca mucho el libro Fuegos y Cenizas. La última película que yo vi, más que película, fue una serie. Yo vi The Crown, La Corona, una serie de Netflix que habla sobre la realeza británica y me conecta mucho porque me hace revivir esos momentos hace 20 años cuando viví y estudié en Inglaterra. Entonces me he entrado en ese mundo. Me tiré las 3 temporadas completas. A mí me gusta el merengue para bailar. Ahora, me ha llamado mucho el género urbano en los últimos tiempos porque es una forma de una especie como de protesta social y de la cotidianidad, de cómo se reflejan a través de esa música lo que realmente está viviendo la gente en el barrio, en la sociedad. Entonces me llama mucho la atención porque también me ayuda a conectarme con esa realidad cotidiana que en la política misma tengo que estar viviendo. Entonces me gusta el merengue, la bachata, pero los urbanos, el género urbano, le estoy dando mucho seguimiento. El tiempo no me da mucho para conciertos. Ahora, hay un cantante que sí, el último concierto que yo fui en el Centro Olímpico fue de un cantante cristiano, Jesús Adrián Romero. Fue el de Jesús Adrián Romero. A mí me gusta mucho él. Ahora, vivo muy cerca del Centro Olímpico y a veces lo que tengo que abrir la ventana de mi casa y me tiro los conciertos de manera gratuita. Mira, un lugar para perderme, mi casa, un rinconcito. Yo lo único que necesito a veces para perderme es mi soledad, mi propia compañía. Y ya genero todo un mundo porque creo mucho en el pensamiento, en el crear. Entonces no tengo así un lugar muy particular donde yo esté solo y que se me permita pensar. Mira, un lugar donde decido cosas importantes es ese rinconcito que está allá, donde están mis libros. Ahí yo me siento con la computadora, pienso, leo, escribo y eso me permite llevar a una reflexión. Mira, hay un refrán que dice que nadie aprende en cabeza ajena, entonces yo lo utilizo de manera al revés. Yo entonces aprendo en cabeza ajena. Es una forma de decir que hay que aprender de las experiencias de los otros para uno no cometer los mismos errores. Entonces yo utilizo mucho ese a la inversa. Nadie aprende en cabeza ajena, entonces yo sí trato de aprender en cabeza ajena. Milton Morrison, gracias por recibirnos en su vivienda. Bueno, para mí un placer, es verdad que sí que estés aquí. Gracias. Para nosotros es un placer también porque nos va a permitir conocerlo un poco más. Me gustaría comenzar con un tema que vivimos recientemente aquí en República Dominicana y fue la suspensión de las elecciones municipales, que nunca esto lo habíamos vivido, o sea, es algo nuevo en la historia política de República Dominicana. ¿Qué usted piensa sobre eso? Es así, obviamente el domingo 16 de febrero asistimos a un evento, a un momento histórico, algo nunca visto en el panorama, digamos, electoral. La suspensión de las elecciones tuvo un impacto de una u otra forma a la sociedad en términos económicos, en términos institucionales y sobre todo un golpe sutil a la democracia, porque nos vimos ahí abocados en una situación en la que obviamente las autoridades de la Junta Central Electoral no previeron el daño que eso podía ocurrir. Entonces, indudablemente que eso trastoca todo el calendario electoral, eso cambia el panorama político como tal y de una u otra forma es un hecho que no quisiéramos que nunca se vuelva a repetir, porque habiendo sido la Junta Central Electoral la institución que sacó
unos niveles muy altos de credibilidad en términos de la opinión pública, ahora tendrá que levantar la confianza que tiene ella ante el pueblo dominicano para nosotros, de cara a esas próximas elecciones municipales y las de mayo presidenciales y congresuales, tener la confianza de que será un proceso diáfano, transparente y sobre todo que va a representar la voluntad popular. Estamos viviendo el voto automatizado, pero hubo fallos en las primarias y ahora se presentan nuevamente fallos con el voto automatizado en las elecciones municipales. ¿Usted piensa que en las elecciones presidenciales se debería de utilizar el voto automatizado? Mira, obviamente ya con el evento sucedido en las primarias, que obviamente una de las partes que compitió en las primarias del PLD alegó que hubo dificultades en términos del software. Ahora con los resultados que tuvimos, yo creo que ya casi todos le hemos perdido la confianza, por lo menos a ese sistema automatizado del voto. Ahora, yo soy, así de manera muy particular, un partidario del tema del voto automatizado, porque lo que la gente, muchas de las personas no saben, que eso reduce bastante los costos para los partidos políticos y para los candidatos. Con el voto manual se necesita tener la presencia física de delegados, y cuando tú calculas 16,000 y pico de mesas por la cantidad de delegados que necesita, eso es una cantidad enorme de personas y de recursos que hay que invertir. Ahora, con el voto automatizado nos hubiésemos ahorrado eso, pero indudablemente ya no existe la confianza, ni tanto para las elecciones municipales del próximo 15 de marzo, ni tampoco para las presidenciales y congresuales de mayo. Yo creo que lamentablemente tendremos que irnos a un voto manual, de contarlo uno a uno, para que las personas puedan tener mayor confianza en el proceso eleccionario. Muchas personas piensan que la Junta Central Electoral actuó con negligencia en estas elecciones porque quizás faltó supervisión. ¿Qué usted considera? No, indudablemente, o sea, se quedó evidenciado que hubo una falta de control de calidad en el proceso implementado, porque desde el día antes ya se sabía que habían una serie de equipos que no tenían cargado el software, es decir, las boletas no las tenían cargadas para la selección. Nosotros como País Posible fuimos de los partidos mucho más afectados y fuimos el primer partido que dio a eso de las 8 de la mañana la voz de alerta. Nosotros comenzamos a recibir reportes de todo el país donde decían que no aparecía la casilla 27 de País Posible, y los candidatos se quejaban también porque tenían electores que cuando fueron a votar no encontraban la cara del alcalde ni los regidores. Entonces, hubo negligencia, hubo fallas en el control de calidad, porque antes de despachar cada uno de esos equipos para las diversas mesas a nivel del país, debió hacerse un chequeo de que tuviesen cargadas las boletas correspondientes a cada uno de los municipios y distritos municipales. Usted aspira a dirigir el país y ha dicho en reiteradas ocasiones que se necesita un cambio en la política en República Dominicana. ¿Por qué? Indudablemente por las cosas que estamos viendo. El liderazgo político en los últimos años ha demostrado algunas ineptitudes, por decirlo así, algunas ineficacias para darle respuesta a los grandes reclamos que tiene la sociedad en su conjunto. Ese hecho mismo que se produjo el domingo 16 de febrero marca un antes y un después, cambia el ajedrez político. Nosotros mismos desde País Posible hemos analizado y nos damos cuenta que ahora más que nunca se necesita un cambio político y tenemos que propiciarlo y tenemos que ser parte de esa plataforma y de ese conjunto de personas que vayan a propiciar el cambio que necesita hoy en día, porque vivimos en un país con grandes recursos, con muchas posibilidades, pero muy desigual. La mayoría de los dominicanos no tiene acceso a las riquezas mismas que genera su país, y sobre todo necesitamos un país donde la gente pueda vivir mejor, un país donde la gente camine segura por las calles, camine tranquilo, se acueste en su casa, pero un país que le genere oportunidades a los jóvenes, que le genere empleos, pero que el que tenga un empleo gane un salario digno, que le permita mantener de manera básica su familia. O sea, que hay muchos temas por los cuales nosotros decidimos como País Posible dar un paso hacia adelante,
como decimos, salir de nuestra zona de confort y contribuir a construir un país posible donde todos vivamos mejor en la República Dominicana. ¿Pero qué debe cambiar en la política? Mira, lo primero que en la política tienen que cambiar los actores políticos, porque la política per se, el problema no es la política, es quienes ejercen la política. Nosotros vemos en la República Dominicana que todavía hay una generación de políticos que no se han jubilado y ellos mismos se resisten a los cambios del siglo XXI. Por eso nosotros en País Posible abogamos porque tenemos que cambiar la forma de hacer política y en esa misma forma de cambiar la política tienen que existir actores, nuevos actores, actrices, por decirlo así, que participen en ese proceso de cambio. Entonces, lo que hay que cambiar son los políticos, aquellos que le han fallado al país, le han fallado a la gente y no hacen un servicio como todos esperamos. Usted no viene de hacer política, o sea, no lo conocemos como político. En realidad su origen es, o sea, usted es un ingeniero eléctrico. Así es. Entonces nos llama la atención saber qué lo motivó a incursionar en la política. Sí, mira, lo primero, tal como tú dices, yo soy ingeniero de profesión, ingeniero eléctrico graduado en el año 95 en la Universidad INTEC. Durante 23 años me desarrollé en el ámbito profesional de una forma satisfactoria. Entendí que lo había hecho bien en los diversos roles que me tocó en el sector eléctrico dominicano, pero llegó un momento que entré a una profunda reflexión y dije, Milton, si Dios, la vida, te permitiera X cantidad de años más, ¿tú quisieras hacer lo mismo que has hecho hasta ahora? Y yo me dije que no. Y dije y me respondí a mí mismo que no, porque quería contribuir y ser parte de algo más grande que mí mismo, un proceso de cambio, y lamentablemente no podemos ser simplemente espectadores, tenemos que ser actores. Entonces decidí participar en la política creando junto con un grupo de personas el partido País Posible, es el partido político más nuevo, diferente, y hoy en día somos una realidad. Y si usted llegara a tener la oportunidad de ser presidente de la República Dominicana, ¿qué cosas cambiaría? Bueno, aquí hay bastantes cosas, pero yo empezaría por lo siguiente. Mira, aquí se necesita un liderazgo que sea ejemplo. Las sociedades se parecen a quienes las dirigen. Nosotros necesitamos líderes políticos que sean respetuosos de las leyes, que puedan propiciar espacios de institucionalidad para que la gente entienda que vive en un estado de derecho, donde tú tienes deberes y derechos que te son respetados. Pero de manera concreta, directa, atacaría el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana que tanto les afecta a muchos dominicanos, y también entiendo que hay mucho que hacer para generar riquezas para que aquel que trabaja pueda ganar un buen salario, aquel que emprende pueda tener un espacio de bonanza económica, porque yo siempre he dicho que la pobreza no se distribuye, lo que se distribuye es la riqueza. Entonces hay que generar mucha riqueza, atraer mucha inversión extranjera, propiciar una dinámica económica que a los industriales comerciantes dominicanos tengan facilidades, propiciar un clima de inversión y de negocio que facilite la creación de nuevos empleos, para que así la gente tenga dinero y haga con su dinero lo que le plazca y tenga la libertad de hacer. Entonces yo creo que aquí hay que trabajar mucho en garantizar eso, que la gente esté segura y tranquila, pero también proveerle los medios y los instrumentos para que tenga una calidad de vida mejor. ¿Por qué crear un partido y no unirse a los que ya estaban? Quizás PRM o PLD, que son los tradicionales y tienen más militantes. Claro, mira, esa es una muy buena pregunta. Nosotros desde hace un tiempo, yo escribí un libro hace 11 años, mi cuarto libro, se llama La Ruptura Generacional, hace una renovación de la esperanza. En ese libro yo planteaba la necesidad de participar en la política a través de nuevas estructuras o instrumentos políticos que sirvieran de una especie como de oxígeno a lo que ya existía en términos tradicionales. No es que nosotros rechazamos a los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos juegan un rol fundamental y nosotros entendemos que dentro de la lógica del cambio tenemos que sumarnos a diversos esfuerzos políticos y de organizaciones políticas que aspiran lo mismo que nosotros, pero quisimos crear un espacio diferente cuya identidad propia
principios y valores de País Posible, nosotros en una alianza por el cambio podamos introducir elementos de novedad que terminen infectando de manera positiva a los demás. Entonces, por eso decidimos crear el espacio y gracias a Dios lo hicimos, gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres. Usted en una ocasión dijo, el que crea que nosotros vamos aliados en el nivel presidencial al PLD, a la Fuerza del Pueblo o al PRM, no será así. ¿Esto ha cambiado o sigue con la misma posición? Mira, totalmente eso ha cambiado. Nosotros cuando surgimos entendimos, País Posible, entendimos que necesitábamos crear una gran coalición por el cambio que diera al traste a una nueva República Dominicana. Después planteamos la necesidad de ir como País Posible en una candidatura independiente, pero los últimos acontecimientos que se han generado en el país han generado unos niveles de polarización que nos obligan a buscar caminos de alianza y de sumarnos para poder darle a la República Dominicana una nueva esperanza de cambio político. Es decir, que nosotros hemos sido flexibles en ese sentido. Y hay una frase que a mí me conecta mucho y es que en la política hay que cabalgar contradicciones, hay que vivir el día a día. Lo que ocurrió el 16 de febrero en esa suspensión de esas elecciones obliga necesariamente a que en País Posible y Milton Morrison repensemos y nos sumemos a una gran plataforma del cambio que se hace necesario en este momento. ¿Y ha pensado en cuál de los partidos? Bueno, sí, nosotros somos una organización política que tiene sus equipos de dirección, su comité político, y hemos estado evaluando esa opción del cambio. Y todo apunta que como partido de oposición estaremos empujando en la misma dirección de ese cambio político que plantean los partidos políticos de oposición y que el mismo partido PRM es parte de ese proceso. O sea, que pudiera darse una alianza con el PRM. Bueno, obviamente sí, no tanto con el PRM, con los dominicanos que quieran un cambio, con los dominicanos que quieran vivir mejor y con aquellos dominicanos que estén dispuestos a que construyamos una nueva República Dominicana en el siglo XXI, como lo desean la mayoría de los dominicanos. ¿Y entonces cuál sería su rol dentro del PRM? Bueno, no, porque no es que yo me inscribo en el partido PRM, yo soy presidente de País Posible. Claro. Y como presidente de una organización política nueva, nosotros empujaríamos de una manera concreta y correcta en una misma dirección. Nosotros nunca perderíamos nuestra identidad, nosotros vamos a aunar esfuerzos para que se pueda producir en la República Dominicana lo que todos esperamos. Entonces, yo seguiré siendo un actor político, como lo que he y lo he hecho hasta el momento, pero en una dirección en donde se puedan sumar muchas voluntades para poder lograr el objetivo que todos esperamos. ¿Y cuándo se daría esta alianza? Bueno, nosotros ya ese es un proceso que está encaminándose y de una u otra manera ya el pueblo dominicano verá cuándo se podrá dar eso. Dijimos que esta entrevista es para conocerlo también un poco más a fondo. ¿Usted es un hombre hogareño? Bueno, eso hay que preguntárselo a mi esposo y mis hijos, pero yo creo... Que tiene 2 hijos, ¿verdad? Exacto, tengo 2 hijos. Tengo Charlize y Denzel, de 14 y 12 años. Y bueno, sí, a mí me gusta mi hogar. O sea, yo cuando llego aquí a este espacio es donde me desato de todas esas presiones, de todas esas realidades, y obviamente la familia es el centro fundamental de la sociedad. Mis hijos, mi esposa, mi espacio es donde yo descargo los éxitos y las frustraciones del día a día, y es un espacio en el cual yo disfruto y yo me considero hogareño. ¿Usted nació en Santo Domingo? Sí, yo nací en Santo Domingo, yo nací hace 44 años en Villa Duarte. Nací en Villa Duarte, ahí simplemente viví los primeros 11 meses, el primer año de vida. Luego en mi infancia nos trasladamos a vivir en la zona de Almas Rosa, en una calle que se llama Cruz de Mendoza, en un tramo que va desde la carretera Mella a la San Vicente de Paúl. Ese tramo hoy en día lleva el nombre, esa calle se llama Profesor Egbert Morrison. Ese es el nombre de mi abuelo. Mi abuelo fue un educador, profesor de inglés y demás, que vivió ahí, se mudó en la década de los 40 y logró transformaciones sociales importantes ahí. Y era una persona muy respetada, y en esa casa donde él vivió, entonces viví parte de mi niñez.
luego me moví en diversos lugares y la adolescencia la viví, sobre todo en el sector también de Santo Domingo Este, Los Tres Brazos, en la urbanización Ramón Matías Mella. Ahí fue mi adolescencia, ahí comencé la universidad, ahí tuve los pininos de la inserción en mi vida social, de la iglesia, en la vida, un poco de la interacción con la comunidad, en las juntas de vecinos, y ahí comienzo a estudiar en INTEC. En INTEC, exacto. Sí, ahí yo estudié en INTEC, la ingeniería eléctrica, previamente viví aquí y recuerdo, ahora que tú me preguntas eso y me lleva a rememorar momentos, yo recuerdo esos momentos que por qué yo decidí estudiar ingeniería eléctrica. ¿Y por qué decidió? Es porque a principios de la década de los 90, dígase cuando estuvo la guerra de Irak y eso, 90, 91, hubo una gran crisis energética y aquí habían unos apagones terribles. Y yo recuerdo que yo decía que quería contribuir a la solución de los problemas eléctricos que tenía el país. Entonces, como había estudiado en el Instituto Politécnico de Santo Domingo, antigua Escuela de Artes y Oficios, y me gradué de perito en electrónica, dije, voy a estudiar ingeniería eléctrica para contribuir con eso. Entonces ingresé en el año 92 en la Universidad INTEC y 3 años después me gradué. Me iba desde Los Tres Brazos en una guaguita Onatrate, lo que es la onza hoy en día se llamaba Onatrate en ese momento, y me iba hasta Los Jardines y obviamente los recuerdo con mucha, digamos, viveza porque me tocó mucho todo ese trayecto, el tiempo que yo duraba yendo desde allá a la universidad y me obligó a tener que estudiar en INTEC de manera casi corrida porque el tiempo no me alcanzaba yendo y viniendo e hice de la universidad mi espacio prácticamente de vida. Yo llegaba a las 8 de la mañana y llegaba en la noche a mi casa. Sí. La biblioteca se convirtió en mi hábitat. Quien me quería buscar decía, ¿y dónde está Morrison? Me llamaban por mi apellido. A ver, búscalo en su cubículo en la biblioteca. Y ahí obviamente desarrollé una vida académica que me satisface mucho. Fui monitor de diversas asignaturas y me gradué muy bien en la universidad. ¿Y se ha vuelto a montar en una de esas guaguas? Ah, bueno, obviamente la Onatrate desapareció hace un Ahora tiempo. Sería una onza. Una onza. Bueno, mira, tengo un poquito, no voy a mentir, tengo un tiempecito ahí que no me monto en la onza, pero tendré que hacerlo para revivir esos momentos. ¿Y qué piensa del sector eléctrico actualmente? ¿Ha mejorado? Bueno, mira, hay obviamente luces y sombras, pero yo creo, y siendo muy franco, ese sector eléctrico que yo conozco desde hace un tiempo, los avances han sido más que los retrocesos. Ya el tema de la cantidad de horas que teníamos de apagones en el pasado, eso ha disminuido bastante. Yo creo que también la inserción y la participación de las energías renovables, sobre todo de la energía eólica, la energía solar, la biomasa que se han integrado a la matriz energética, eso es un aspecto importante para el tema eléctrico. Hay cosas que resolver, pero yo creo que hemos avanzado en función de cómo estábamos hace algunos años. Un recuerdo que tenga de su infancia. Wow, así me da. Un recuerdo de mi infancia, mira, así de pronto, cuando yo a la edad de 15 años me hicieron director del grupo de teatro en la parroquia Santa Luisa de Marilac. Yo recuerdo ese tiempo junto con un grupo de jóvenes de un grupo llamado Amantes de la Paz, donde ahí yo escribí algunas obras sobre el tema de las drogas, sobre el tema del aborto, sobre temas sociales. Y entonces eso me llenó, me trae así rápidamente recuerdo porque fue un momento en el que pude poner en práctica muchas de mis ideas a través del teatro, por decirlo así. Ese quizás es el momento más cercano que he tenido con mi padre, que es un escritor, un poeta, y ahí yo dije, bueno, ahí por lo menos me salió la vena artística, pero era cuando era adolescente. ¿Y sigue siendo católico? No, mira, yo empecé católico, pero hace 10 años he estado visitando y me he convertido en la iglesia evangélica cristiana. Yo hace 4 años, y tengo que decirlo, yo fui bautizado. Yo estuve en Israel, en el río Jordán, wow, donde mismo se bautizó Jesucristo, en el río Jordán. Sí, yo fui bautizado ahí por mi pastor Pedro Piñeiro, pero obviamente yo soy una persona de fe, una persona que cree en Dios, en la posibilidad que nosotros los seres humanos tenemos que depositar todos
digamos, nuestras creencias, nuestras imposibilidades que para el hombre son, para Dios son posibles. Pero indistintamente de que se sea evangélico, católico, lo que sea, yo lo que creo que lo más importante es creer en Dios, indistintamente de a qué iglesia usted asiste. Así es, yo pienso igual. Milton Morrison, muchísimas gracias por permitirnos conocerlo más a fondo. Bueno, gracias a ti, Kirsi, por venir a mi hogar. Ha sido un grato placer para mí. Igual para nosotros. Así llegamos al final de este espacio. Para nosotros es un honor contar con su compañía. Nos vemos el próximo domingo con más contenido en La Verdad a Fondo.